Histograma y tabla de frecuencia. En este video te voy a explicar cómo nosotros podemos realizar tanto el histograma y la tabla de frecuencia, que es prácticamente lo mismo, uno que es una tablita y el otro es una representación gráfica, pero los dos representan los mismos valores. Es impresionante cómo Gutiérrez, en el libro de Gutiérrez, nos plantea cómo realizar este gráfico de manera estadística, paso por paso. Esta es la mejor manera que he encontrado de cómo nosotros podemos realizar este histograma. Te recomiendo mucho que descargues el libro. Si no lo tienes, pues déjame en los comentarios que te lo puedo enviar. Bien, vamos a ver cómo podemos realizar este gráfico paso a paso. Aquí te he dejado este archivo para que me siga paso a paso y vamos a ver primero cómo nosotros podríamos realizar este gráfico con los pasos que él nos plantea. El primero es determinar el rango de los datos. ¿Qué es determinar el rango? Fácil y sencillo. Ya tú tienes la recolección de los datos en una tablita, tú vas a buscar el valor mínimo y el valor máximo y lo va a restar. Pero él también nos plantea que tú puedes ponerle tanto al valor mínimo como al valor máximo una extensión, el valor mínimo ampliado y valor máximo ampliado. Puede ampliarle dependiendo de los valores que tú tengas. Nuestro segundo paso es obtener el número de clase. ¿Qué es obtener el número de clase? Bien sencillo. Él nos plantea que el número de clase puede ser de 5 a 15. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser de 5 barras en el gráfico a 15. Y también hay una fórmula que nosotros podemos utilizarla, que es la raíz cuadrada de los números de datos. El número de datos es fácil y sencillo. Es simplemente la cantidad de observaciones que nosotros hicimos, la cantidad de números que nosotros tomamos. El tercer paso es la longitud de clase. ¿Qué quiere decir la longitud de clase? La longitud de clase es lo que nos va a permitir nosotros hacer los intervalos de, por ejemplo, de tal valor de 5 a 15, cuántos valores aparecieron en ese rango. Y la longitud de clase nos va a permitir nosotros hacer esos intervalos que queden de la manera correcta y a la misma distancia cada uno. Por ejemplo, mira este histograma de acá. Aquí tenemos 480 a 485.7. Todos los números que aparezcan dentro de ese rango pues se van a agrupar ahí. Luego empieza en 485.7 y termina en 491. Eso es fácil y sencillo. Bien, el paso número 4, construir los intervalos. Como te explicaba, es simplemente agarrar el valor mínimo, ya sea el valor mínimo ampliado, y sumarle lo que es la longitud de clase. Por ejemplo, empezamos en 480, le sumamos el valor que nos da esta fórmula de acá. Y el quinto paso es obtener la frecuencia de cada clase. ¿Cómo así obtener la frecuencia de cada clase? Fácil y sencillo. La cantidad de números que aparecen en ese intervalo. Y hacemos una tablita. Y por último es graficar y explicar qué pasó con el histograma. Quizás suena un poquito tedioso todos estos pasos, pero lo vamos a ver acá. Fácil y sencillo. Mira, esta es la tablita. Esta tablita la traje del libro y es como nos lo plantea. Aquí tenemos lo que son los intervalos. Aquí tenemos las clases. La podemos poner tanto por número como por letra. Y aquí tenemos la frecuencia, el número de veces que apareció un número dentro de ese intervalo. Y por lo general, recuerda siempre que la media es el que está en el medio. Pero recuerda el video anterior de los errores que las personas cometen al interpretar mal la media. Lo interesante es que lo vamos a ver tanto en Excel y Minitab. La tabla de frecuencia nada más podemos realizarla en Minitab porque no es necesario hacer gráficos. Si nosotros presentamos esto hasta acá, ya se sobreentiende a dónde que está la mayor acumulación de frecuencia de los datos. Bien, esto es prácticamente igual que gráfico, pero me gusta más siempre presentar los datos en un gráfico. Un gráfico tiene mejor representación y habla mucho mejor. Y lo interesante es que vamos a ver cómo nosotros podemos hacerlo tanto de manera automática y cómo lo hacemos de manera manual con esta campanita de Gauss. Bien, vamos sin más preámbulos a empezar a realizarlo. Ya tenemos este resuelto. Esto es un ejemplo que hemos extraído del libro. Bien, vámonos aquí a este archivo. Vamos a ver cómo realizamos este ejercicio paso por paso. Ejercicio de histograma. En una empresa se están diseñando los tiempos de salida y llegada de sus autobuses. En particular, se tiene el problema de establecer el tiempo de recorrido entre dos ciudades. A continuación se describe una muestra de datos de tiempos. Realiza un histograma para esto e interprétalo. Bien, aquí tenemos los datos, los tiempos tomados. Aquí tenemos los datos y lo primero que vamos a realizar es llenar esta tablita de acá con toda la fórmula que te expliqué paso a paso. Número de datos, aquí va a ser igual. Contar, ¿vale? Aquí contar todos estos valores de acá. Podemos seleccionar, vamos a ver si es un formato de tabla. Ok, podemos seleccionar la tabla y damos enter. Tenemos 46 muestras.
Bien, 46, mínimo ampliado. En este caso vamos a aplicar la fórmula de mínimo ampliado. ¿En qué consiste esto? Es igual al valor mínimo de estos datos de acá. Vamos a seleccionar de nuevo la tablita así, tarán, y le vamos a restar esto, vamos a restarle 0.5 para poner un ejemplo, y el valor máximo va a ser igual al máximo de esto de acá, y le vamos a sumar 0.5 también. Ahí tenemos el mínimo ampliado y el máximo ampliado. Rango de los datos. Recuerda que el rango era igual al valor máximo menos el valor mínimo. Ahí tenemos este cálculo. Número de celda, número de clases. ¿En qué consiste el número de clases? Fácil y sencillo. Recuerda que el número de clase es la raíz cuadrada. Vamos a poner aquí raíz cuadrada del número de datos, que viene siendo este de acá arriba, y damos enter. Tenemos 6.7 que equivale a 7. Tenemos siempre que redondear porque o son 7 barras o son 6. Y la longitud de clase es simplemente dividir el rango, como vemos la fórmula aquí, el rango de datos entre el número de clase. Damos enter. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hagamos los intervalos, cada vez que sumemos 0.34, vamos a llegar a 6 barras para que nos dé el valor máximo. Bien, vamos a quitarle un poco los decimales, y aquí tenemos nuestra tablita hecha. Bien, entonces las clases, como te decía, en este caso fueron 7. Vamos a poner aquí 7 clases, y lo ponemos hasta acá, serie de relleno. Bien, los intervalos, presta mucha atención. El intervalo aquí va a ser igual, este número va a ser igual al número mínimo, en donde empieza el valor. El mínimo viene siendo este. Vamos a poner acá, esto va a ser igual al valor mínimo. Bien, ahí empieza nuestro rango, pero el intervalo le tenemos que sumar lo que es la longitud de clase, la longitud donde vamos a tener un rango. Un intervalo es un rango dentro de todos los datos que aparecen dentro de esos dos valores. Bien, entonces a esto va a ser igual a esto más la longitud de clase. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora, estos números de acá, nosotros no vamos a hacer esto uno por uno. Simplemente tenemos que llenar los dos primero y poner igual a este de acá. Damos enter y arrastramos hacia abajo. Y este valor de acá va a ser igual a este de acá que está aquí más la longitud de clase. Ahora lo ponemos fijo con F4 y damos enter. Y ahora arrastramos hacia abajo y tarán. Como te darás cuenta, 4.98 te dije que te daría exactamente más que el nivel máximo. Bien, ahora esto que dice intervalo, ¿por qué tú dirías que yo puse 3 columnas de intervalo? Esto es simplemente para poner el rango con los dos valores, por ejemplo, de 2.54 hasta 2.89. ¿Cómo yo hago eso? Bien sencillo, vamos a abrir un paréntesis y vamos a poner 2.54, ¿verdad? A quiere decir hasta 2.89. Bien, eso es lo que yo haría, pero no lo voy a hacer uno por uno. Ya una vez yo haga el primero, yo selecciono esta columna hasta acá abajo, me voy aquí donde dice rellenar, le doy aquí a relleno rápido y tarán, ya Excel mismo me rellena los datos con este rango de acá. Bien, ahora viene lo más interesante. ¿Cómo yo sacar la frecuencia de estos datos que están acá? Ponerme a buscar uno por uno sería un poco tedioso. Por ejemplo, 4.4, ¿a dónde cae? 4.4 cae en este rango. Entonces poner una rayita. No. Vamos a hacer esto con fórmula. Presta mucha atención. ¿Cómo nosotros hacemos esto con fórmula? Fácil y sencillo. Aquí tenemos lo que es clases. Entonces nosotros tenemos que agregar una columna que diga clases. Vamos a poner aquí clases y damos enter. ¿En qué va a consistir la clase? Tú me vas a extraer cada valor que pertenezca a un número de clase. Por ejemplo, el 2.89 de 2.89 igual a 2.89 hacia abajo, igual o hacia abajo, tú me vas a extraer el número 1. Nosotros podemos utilizar dos fórmulas, tanto buscar X como índice y coincidir. Vamos a ver las dos fórmulas de una manera práctica y sencilla, y cuál yo recomiendo. Vamos a utilizar índice y coincidir, que lo puedes utilizar en cualquier tipo de Excel que tenga. Vamos a poner aquí igual a índice, vamos a poner índice, nos pide una matriz. Nuestra matriz será esta de acá, hasta llegar hasta aquí y le damos F4.
para fijar los rangos. Punto y coma. Nos está pidiendo el número de filas. Para esto vamos a poner coincidir. Coincidir. Mira que en Office 365 tenemos coincidir X, pero vamos a poner coincidir. ¿En qué consiste? Aquí nos está pidiendo el valor buscado, que es esta de acá, punto y coma, y matriz buscada. Matriz buscada, vamos a seleccionar el intervalo donde empieza el valor mínimo, que es este de acá. Lo seleccionamos completo y le damos F4. Punto y coma. Aquí está lo interesante de todo esto. Vamos a poner una búsqueda aproximada. Le ponemos un 1 y cerramos paréntesis. Punto y coma. Ahora nos está pidiendo el número de columna. El número de columna es la 1, que es la clase que se encuentran acá. Cerramos paréntesis y damos Enter. Y como vemos acá, ya se nos presenta el número de clase a que pertenece cada valor de aquí. Si te das cuenta, 4.4 pertenece a este rango de acá. 3.7 pertenece, 3.7 tiene que pertenecer a este de acá, que es el 4. Bien, vamos a poner aquí clases 2, para que ustedes vean lo sencillo que se hace con buscar X. Nosotros ponemos igual, buscar X, valor buscado es este de acá, punto y coma, matriz de búsqueda. Aquí no podemos seleccionar la tabla completa. Vamos a seleccionar este intervalo. Ahora vamos a seleccionar el intervalo más mayor, el que tiene el número mayor, y le damos F4, punto y coma. Matriz de vuelta. La matriz de vueltas es simplemente esta que está acá, y le damos F4, punto y coma. Si no se encuentra, pues tráeme 0. De lo contrario, punto y coma. Aquí es donde entra lo interesante. La coincidencia debe ser aproximada. Agregamos un 1, cerramos paréntesis y damos Enter. Y como te das cuenta, es el mismo valor que el índice y coincidir. ¿Cuál yo recomiendo más? Pues buscar X funciona mucho mejor. Y te voy a explicar ahora mismo por qué. Por ejemplo, si en este caso apareciera un valor igual, 4.4 coincide con uno de los intervalos del rango, mira qué sucede. Vamos a poner, por ejemplo, acá, vamos a poner 4.4. Mira qué sucede. El número de clase ahora me está diciendo que es un 2, pero en buscar X sigue siendo 1. ¿Y qué nos plantea el libro sobre esto? Que cuando un valor coincide con el rango, pues va a pertenecer al valor de arriba. Por eso yo recomiendo más buscar X, aunque podríamos hacerlo también. Podríamos ajustar índice y coincidir para que cuando esto suceda, cuando el valor sea igual, pues no dé un valor menos, no dé el valor adecuado. También podríamos ajustarlo, con eso no hay problema. Bien, ahora vamos esta columna, vamos a utilizar una de estas dos columnas para calcular la frecuencia. Ahora te preguntarás, ¿y para qué tú hiciste todo este cálculo? Fácil y sencillo. Vamos a poner igual a un contar si. Contar si. El rango donde vamos a contar es uno de las dos clases. Vamos a seleccionar esta, cualquiera de las dos, y damos punto y coma, y el criterio será este de acá. Cerramos y damos Enter. Bien, no hay ningún valor que esté de 2 puntos, entonces arrastramos hacia abajo y tarán, excelente. Ahí tenemos ya nuestro histograma hecho. Ahora, ¿cómo calcular la frecuencia relativa? Fácil y sencillo. Para calcular la frecuencia relativa, nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que dar igual, y este valor de acá lo vamos a dividir entre la suma de todo esto de acá. Damos F4 para fijar, cerramos y damos Enter y arrastramos hacia abajo. Y ahí tenemos nuestra frecuencia relativa. Bien, ya ahí tenemos nuestra tablita de frecuencia totalmente realizada. Vamos a darle un poquito de formato aquí con esta cuadrícula. Ahora viene lo más interesante, hacer el gráfico. Para hacer el gráfico nosotros tenemos dos maneras bien sencillas. La primera es la automática que Microsoft nos plantea. La automática es simplemente seleccionar la columna de los datos, seleccionamos la columna, le damos aquí insertar, vámonos a gráficos estadísticos y seleccionamos histograma. Y si te das cuenta, mira cómo nos los presenta de una manera no adecuada. Ahora vamos a hacerlo de la manera manual, con esta tablita que ya nosotros hemos calculado. Vamos a seleccionar esto de acá, el intervalo, la frecuencia y la frecuencia relativa, ¿verdad? Le damos alterna F1 y se nos inserta nuestro gráfico. Está todo feucho todavía, vamos a darle formato. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fácil y sencillo. Vamos a darle a este domain o a cualquiera de las barras, clic derecho, y vámonos a cambiar tipo de gráfico. En cambiar tipo de gráfico, esto lo vamos a poner en el eje secundario y lo vamos a poner como una
parábola como esta, dispersión de línea suavizada. Le damos a aceptar. Bien, una vez hecho esto, vamos a darle un clic a nuestra barrita, clic derecho en dar formato, y aquí le vamos a poner un 0 para que se nos junten todas, y este eje le vamos a dar un clic, le vamos a dar opciones de eje acá, y aquí el valor mínimo será 0. Bien, esta barrita de acá vamos a ponerle un formato donde el relleno sea un azulcido como este y el contorno blanco para que se diferencien una barrita de otra. O el contorno puede ser un poquito grisoso, así como este. Bien, mira la diferencia del automático que Excel nos realiza al que nosotros podemos realizar primero calculando la tablita de frecuencia como nos plantea el libro. Recuerda que estas fórmulas son del libro que las hemos extraído. Bien, este automático nosotros podemos realizar, podemos ajustarlo un poquito. Si nosotros le diéramos aquí a la frecuencia de aquí abajo, nosotros podríamos ajustarlo. Mira cómo se nos ajusta ahí. Y mira cómo se nos ajusta. También podríamos ajustarlo. Y lo interesante es que nos da un valor para tomar decisiones. Si te das cuenta, ambos se agrupan en el valor central acá a la media, al igual que este. Particularmente me gusta más este de manera manual, ya que podemos agregarle la campanita de Gauss. Pero lo interesante no es tanto hacerlo en Excel o hacerlo automatizado. Es cómo nosotros podemos hacerlo que se represente bien para tomar decisiones. Pero vamos ahora a hacerlo en Minitab. ¿Cómo nosotros lo hacemos en Minitab y la diferencia de realizarlo en Minitab y en Excel? Fácil y sencillo. Vamos a seleccionar estos datos de acá, Control Shift hacia abajo, Control C. Si no tienes instalado Minitab, tengo un video de cómo instalarlo. Vámonos acá, a donde dice Minitab. Abrimos Minitab y copiamos los datos acá, Control V. Vámonos acá donde dice Estadía, donde dice gráficos, y seleccionamos el histograma. Seleccionamos el segundo, le damos a aceptar y damos doble clic donde dice tiempo, le damos a aceptar. Vamos acá, se nos inserta el histograma. Como tú ves acá, en Minitab es mucho mejor hacerlo de manera automática que en Excel. Te voy a explicar por qué. Si tú te das cuenta, acá son muchas barritas, pero si yo quiero editarlo y poner menos, pues le doy doble clic a esto acá. Vámonos aquí donde dice seccionamiento, número de intervalo, y vamos a poner acá 7, como nos dio el cálculo en la tablita de frecuencia. Le damos a aceptar y mira cómo se nos agrupan los datos. Y lo más interesante, de manera automática no calcula lo que es la media, la desviación estándar y el número de datos recolectados. Minitab es el mejor programa para hacer esto de manera automática. Olvídate de Excel para hacer este diagrama de manera automática. Y lo más interesante, para nosotros tomar decisiones con este gráfico siempre necesitamos lo que es la desviación estándar, necesitamos la media para avalar un poquito más la toma de decisiones. La media es 3.5 y ya tú ves que aquí los datos es donde mayor se acumulan, y como tú ves que va descendiendo de manera rápida, queriendo decir que la variación es pequeña, que es lo que nos dice la desviación estándar. Mientras más pequeña la desviación estándar, pues la variación es mucho menor. Y lo más interesante, le puedes agregar las etiquetas de datos, aceptar. Y lo más interesante que también podemos cambiarle el color a la barra. Se le damos doble clic a las barras, damos personalizados, y el color de fondo podríamos ponerle un azul, y aquí podríamos ponerle esto de trama, le damos a aceptar y mira cómo el gráfico nos va a ir cambiando. Ya este gráfico lo podemos copiar y pegar y llevarlo a donde nosotros queramos. Bien, esto es todo sobre los gráficos de histogramas, gráficos estadísticos. Este es nuestro tercer gráfico estadístico, así que si te gustó, dale like y comparte. Nos vemos en la próxima.